Somos tu voz. En días recientes, las autoridades panameñas revelaron que el tráfico de migrantes por el Darién le daba a las bandas organizadas, al crimen organizado, unos 820 millones de dólares. Los delincuentes se valen de distintas tácticas, mecanismos para quitarle dinero a quienes deciden hacer esta peligrosa ruta. Pero la situación pareciera no ser muy diferente en la frontera entre Estados Unidos y México. Al menos así lo reveló una investigación realizada por la periodista venezolana de BBC, Valentina Oropesa, quien conversó con migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos venezolanos, quienes les relataron un nuevo modus operandi aplicado por cárteles mexicanos, a través del cual secuestran a los migrantes, les roban la cita con migración en los Estados Unidos y los extorsionan. Así que hoy conversamos con ella y aquí les compartimos la entrevista. Agradecemos a Valentina Oropesa, periodista venezolana que trabaja para BBC, y aquí me disculpan el comentario personal, pero a quien admiro muchísimo, además de que le tengo profundo cariño porque es una amiga cercana. Valentina recientemente hizo un trabajo como enviada especial de BBC a la frontera entre México y los Estados Unidos. Apenas la semana pasada, las autoridades panameñas decían que el crimen organizado tenía ganancias de 820 millones de dólares a propósito del movimiento migratorio a través de la selva del Darién. Valentina ha hecho un trabajo sobre la situación en la frontera entre México y los Estados Unidos. Les comparto solo el título y de entrada los invito a que lo lean en bbcmundo.com. Nos secuestran y nos roban la cita con migración en los Estados Unidos, la nueva modalidad de los cárteles mexicanos para extorsionar a los migrantes en la frontera. De hecho, ya conversó con una familia de venezolanos que fueron víctimas de esta nueva modalidad. Así que, Valentina, un gusto recibirte y poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, Vanessa. Les agradezco mucho la invitación, y a Vanessa el cariño, por supuesto, siempre es mutuo. En este viaje a la frontera entre México y Estados Unidos, estuve visitando varios albergues de migrantes. Como se pueden imaginar, son lugares que están congestionados de personas, no solo venezolanos, hay personas de toda Centroamérica, América Latina y de otros lugares del mundo que están esperando para cruzar la frontera. En este momento, muchos de ellos están esperando una cita que se tramita a través de una aplicación llamada CBP One, y lo que recogí de esta familia venezolana y de otros migrantes que estaban en esos albergues es que cuando llegan al norte de México, a la ciudad donde les corresponde hacer la cita, en este caso en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, que para ubicar a nuestros oyentes está en el extremo este de México, pues cuando se bajan del avión son filmados con los celulares por personas. Incluso ellos contaron que algunos estaban vestidos de policías, personas vestidas de paisano y vestidas de policías, y una vez que salieron del aeropuerto, pues hombres armados los detuvieron en la mitad de una autopista, los hicieron desviarse después de haber tomado un taxi. Es importante, para mí de los factores más interesantes del testimonio es que uno ve que aparentemente el crimen organizado tiene infiltrado muchas capas de la sociedad, ¿no? Porque el taxista les dice que no los puede ayudar porque si no a él lo van a lastimar. En el aeropuerto ellos ven que les hacen un video, se desvían, el taxista los entrega porque no tiene, el hombre dice que no tiene otra opción. Y una vez que se van con este grupo a los lugares donde los tuvieron, mientras ellos seguían el dinero que les pedían, a cambio de devolverles el papel de la cita para poder llegar al día siguiente, lo que descubren es que casi todo el avión en el que ellos viajaron desde Ciudad de México estaba secuestrado. Entonces, lo que ellos describieron es una industria de secuestro amplia, y les insistieron mucho en que, porque primero les quitaron los teléfonos y luego se los devolvieron, les dijeron, no tiene sentido que mandes la localización de donde estás porque aquí mandamos nosotros. En el caso del testimonio que yo recogí, las personas que los secuestraron dijeron pertenecer al cartel de los Zetas, que durante muchos años fue una de las organizaciones de crimen organizado más fuertes de México. ¿Y cómo hicieron estos venezolanos? ¿Cómo fue ese recorrido para llegar allá a México? Imagino que además las autoridades mexicanas están al tanto de lo que está pasando, pero ¿qué tanto están haciendo para atender esta realidad? Porque al final también están desbordados por el tema migratorio. Sí, es que estamos viendo cifras récord el año pasado.
sobre flujo migratorio desde Venezuela por Centroamérica hacia México, lo hemos venido viendo de manera sostenida durante los últimos años, pero el año pasado fue el peor. Ya escuchamos el año pasado decir a las autoridades de Panamá que más de 500.000 de personas cruzaron el Darién el año pasado, cuando el año anterior habían sido 250.000. Entonces, en México lo que se reporta es que también hay un enorme flujo de migrantes que pasan por muchas rutas, no solamente el extremo oeste. Hemos escuchado historias del Tren de la Bestia, que es un tren de carga de mercancías donde los migrantes se montan en el techo y tratan de cruzar el país. México, que es un territorio gigantesco, tratan de cruzarlo hasta el norte de México. Entonces, hay una gran masa de migrantes haciendo todos lo mismo. Estas personas a las que yo entrevisté hicieron el mismo recorrido. En el caso de ellos salieron de Maracaibo porque estaban siendo extorsionados a través de llamadas y de mensajes de texto. A ellos les decían que era un grupo que decía que los llamaba desde la cárcel para quitarles dinero porque tenían un negocio. Como no pudieron pagar, pues les dispararon a la puerta del negocio y entonces ellos deciden irse. En el recorrido lo que encuentran es que en el Darién, por ejemplo, volvieron a detenerlos un grupo armado, les robaron todo lo que tenían, incluyendo el celular del esposo de esta pareja, de esta familia con la que hablé, y todo el tránsito hacia el norte, lo que ellos describen son extorsiones tanto de grupos armados como de policías, sobre todo en Centroamérica y México, y una vez que cuando ellos llegan al norte, llegan con mucha esperanza, ¿no? Y convencidos de que por fin lo lograron y lo están haciendo de la manera legal, porque están atendiendo a una entrevista que está pautada con las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y bueno, sin embargo, lo que encontraron es que la forma que el cártel tiene para presionar a los migrantes es que les pide que los familiares que están en Estados Unidos o en otros países y puedan enviar depósitos a través de plataformas como Zelle, por ejemplo, entonces hagan estos depósitos para que ellos puedan asistir al día siguiente. Pero en el caso de ellos, no tenían ni siquiera familiares que pudieran apoyarlo financieramente. Entonces ellos sencillamente perdieron la cita, con mucho temor en ese momento de que los mataran, y bueno, evidentemente eso no ocurrió. Sin embargo, los montaron en un autobús porque ellos no pagaron, y los mandaron al estado vecino que se llama Nuevo León, que también está en el extremo oeste de México, y llegaron a una ciudad llamada Monterrey, donde por supuesto ellos no tenían a nadie, no conocían nada, y tuvieron que no empezar de cero porque no estaban todavía en el norte de México, pero lo que sí es que perdieron la cita y tuvieron que iniciar todo el proceso de nuevo, y hasta donde sé, ellos no han logrado concertar la cita otra vez. Y ahora, tú que estuviste allí, Valentina, y les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan a la periodista venezolana Valentina Oropesa, ella trabaja para BBC Mundo. ¿Cómo es la situación? Porque fíjate que, bueno, también hay como discursos encontrados. Por una parte dicen, se redujo el flujo migratorio a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Otros dicen que no, que siguen llegando migrantes día a día, y que bueno, lo que tú dices, ¿no? Además los refugios están desbordados, pero además deciden hacer esta travesía y llegar hasta allá sabiendo a todo lo que se enfrentan. ¿Ha disminuido o no ese flujo migratorio allí en ese paso? ¿Cuán efectiva además ha sido el proceso a través de CBP One, esta aplicación? Sí, a ver, las autoridades migratorias de Estados Unidos reportaron la detención de 2,5 millones de personas el año pasado en la frontera sur. Es una cifra a la que no se había llegado antes. Muchos expertos en migración dicen que en la medida de restringir el acceso de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, y que se tramite la entrada a través de esta aplicación, ha aliviado la situación y ha hecho que muchas personas como esta familia traten de hacerlo por un mecanismo legal, en lugar de tirarse al río Bravo o tratar de cruzar las barreras que hay en ciertas zonas de la frontera, como en el estado de Texas. Sin embargo, cuando uno va a estos refugios, lo que se encuentra es que las personas están muy agotadas, no solo desde el punto de vista físico por lo que han caminado, sino en términos de recursos. Muchos de ellos se ponen a trabajar en el camino porque el dinero que se llevan desde Venezuela o Ecuador o del país desde el que vengan se les agota en el camino, o porque los roban o porque lo consumen en
en los coyotes, ¿no? A los que van pagándoles para que ellos puedan montarse en autobuses, pasar por alcabalas, incluso en las extorsiones de policías. Muchos describen que la mayor parte del presupuesto que invierten en esto es para pagarle una coima a la policía. Y una vez que uno llega a los refugios, en este caso yo viajé al norte de México a principios de enero, hace mucho frío, entonces también ves personas que si fueron robadas en el camino y no tienen ropa suficiente, no están bien abrigadas, la gran mayoría de los venezolanos que yo viví están en esas condiciones. Ves que los niños tienen tos, que tienen fiebre y las madres te dicen, sí, es que no tengo cómo cubrirlo bien. Y aunque los refugios están habilitados para albergar a la gente, cuando hay demasiadas, hay que poner tiendas de campaña pues que no están no tienen las condiciones adecuadas para garantizar que haya calor dentro de la carpa, y hay una cantidad, digamos, de condiciones de estadía del migrante en estos refugios que se va haciendo cada vez más precaria en la medida en que hay más gente. Entonces, de hecho, influye el clima. En este momento, por frío, se está viendo un flujo un poco menor, pero estaba leyendo justo ayer lo que esperan las autoridades de Estados Unidos para la primavera, cuando el clima se haga un poco más caliente, es que se incremente mucho más el flujo. Y sobre la cita, lo que dicen los migrantes es que muchos de ellos tienen amigos venezolanos o familiares que cruzaron gracias a la cita. De hecho, yo conocí una familia que justo tenía la cita para el día siguiente de la entrevista que yo hice y pasaron. Por supuesto, la cita es una entrevista en la que las autoridades migratorias le preguntan a las personas por qué están allí y por qué deberían quedarse en Estados Unidos. En el caso de ellos pasaron. Muchos tienen la historia de éxito, digamos, de que sí, de que logran obtener la cita a través de la aplicación y ser aceptados, y muchos otros no. Muchos otros tienen la entrevista y son rechazados, y otros no han logrado hacerla, como le pasa a estas personas desde que perdieron su primera cita. El sistema se congestiona, pueden tardar semanas antes de que logren una cita nueva. Entonces, digamos que depende de cada caso, pero de manera general lo que sí está ocurriendo es que la gente está empeñada en respetar el marco de la cita, porque saben que hay muchos otros casos en los que las personas cruzan y lo hacen de forma legal. Valentina, y al margen de esto que está sucediendo, que secuestran a los migrantes, les roban la cita y los extorsionan, ¿qué más pudiste tú encontrar en esos albergues que visitaste? Porque denuncias hay de todo tipo. Sí, hay una parte de esta historia que a mí me sorprendió muchísimo, y no solo a mí, que tengo algunos años ya trabajando el tema, sino al propio personal sanitario que está asistiendo a los migrantes en los refugios. Y es que todos están diciendo, los migrantes dicen que sufren agresiones sexuales en la ruta en México, y las sufren no solamente de los carteles y no solamente de los coyotes, digamos, o de estos de crimen organizado, sino también de la policía. Que hay alcabalas, que hay escenarios en los que bajan a un autobús completo y para sacarles el dinero, pues cometen agresiones sexuales contra mujeres y hombres también. De hecho, de manera reiterada escuché el testimonio de hombres decir, me hicieron ver cómo abusaban de mi mujer y luego abusaron de mí. Eso fue algo que me sorprendió y que también, digamos, sorprendió al médicos y a los coordinadores de los refugios a donde fui. El tema de los desaparecidos, o sea, no encontré testimonios directos en estos refugios de personas que hayan desaparecido, pero sí es que depende de la ruta. En el estado de Arizona, por ejemplo, cuando la gente cruza a través del desierto de Sonora, la historia del desierto de Sonora es que mucha gente cruza por ahí para evitar los controles de otros estados, como les decía antes, como Nuevo México o Texas, y lo que ocurre es que este lugar es tan hostil, es tan caliente, tan vasto, tan frío en las noches, no hay fuentes de agua, que la gente desaparece. Entonces la historia, el problema en Arizona es cómo se gestiona la búsqueda de un migrante en un lugar tan amplio, pero donde no hay una instancia clara que se ocupe de esto, ¿no? Porque los consulados en los respectivos estados, pues, muchas veces no responden al requerimiento de que haya una persona desaparecida. Las autoridades migratorias no tienen presencia en buena parte de ese lugar porque pues son zonas desoladas. Entonces,
está ocurriendo todo al mismo tiempo. Y a veces es muy difícil saber en qué proporción. Por ejemplo, cuando yo estaba investigando sobre este tema en Tamaulipas, que es el estado donde ellos fueron capturados, en Nuevo Laredo, no encontré cifras de migrantes, de migrantes que hayan denunciado el delito de secuestro en el estado de Tamaulipas. Lo había en otros estados, pero no en Tamaulipas. Entonces, hay una mezcla de falta de dato oficial, tanto de los gobiernos de Estados Unidos y México como de Centroamérica. Hay muchísimo miedo entre los migrantes. Tenemos que recordar que la gran mayoría de ellos no denuncian nada porque tienen miedo, porque saben que no son del país donde están, porque se los dicen además de manera reiterada. En el caso de Nuevo Laredo les dijeron, ustedes no son de aquí, ustedes tienen que pagar por pisar el suelo de Nuevo Laredo. Es lo que ellos cuentan que les decían estas personas del cartel de los Zetas. Entonces, hay una mezcla de miedo, hay una mezcla de estigma, de escasa capacidad del migrante, tanto para defenderse, pero también para prepararse. Y esto es otra cosa que me sorprende mucho. He entrevistado a muchísimos migrantes a los que les he preguntado por qué toman estas rutas tan peligrosas, y muchos no tienen una conciencia clara de lo que se van a enfrentar hasta que están allí. Entonces, yo creo que un poco el llamado también es a las personas que piensan emprender estas rutas, que se informen bien, con claridad, e incluso hay todo como un kit de seguridad que las organizaciones de asistencia internacional le proponen a los migrantes, que se aprendan los números de teléfono de sus parientes porque les van a robar el teléfono probablemente, que traten de no llevar tanto dinero en efectivo encima y tengan familiares o personas a quienes puedan acudir si es necesario, porque es muy probable que los roben, y que traten de exponerse lo menos posible a las zonas más calientes de tráfico de migrantes y de delitos, como las zonas donde hay presencia de crimen organizado, cárteles en México, por ejemplo. Valentina, es una conjunción de factores. Yo creo que más que interesante y reveladora esta entrevista, creo que te vamos a tener que volver a llamar porque quedan muchos temas por tocar, ¿no? Porque tú que has estado allí, me llama muchísimo la atención saber cómo ven los mexicanos o cómo viven los mexicanos su realidad en un estado que está permeado en todos los niveles por el narcotráfico. Fíjate que a estos venezolanos los secuestraron a plena luz del día en una vía pública. Entonces, yo me imagino que la gente al ver eso no interviene, está más que acostumbrada y dirá, bueno, ese es el día a día de nosotros. Y también está el tema de las deportaciones. Pero bueno, por hoy nos toca despedirte, así que te propongo poder conversar contigo en una próxima oportunidad y más que agradecidos contigo por esta entrevista. Por supuesto, muchísimas gracias con ustedes. Un abrazo para ti, Valentina Oropesa, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolana de BBC Mundo. Reitero, su trabajo está publicado allí. Nos secuestran y nos roban. La cita con migración en los Estados Unidos, la nueva modalidad de los cárteles mexicanos para extorsionar a los migrantes en la frontera. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.